Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Estudio Creativo. Mi nombre es Madison y el día de hoy vamos a seguir con el tema número 2 de la célula El reino de los cielos se ha acercado. Y el tema de hoy es muy bueno, es cómo nos va a ayudar esta palabra para seguir una comunión con Dios. Así que acompáñame. Vamos a empezar Vamos a empezar con Juan 15 del 1 al 17. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios para la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece a la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En todo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado todos los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si haces lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su dueño, su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis del Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto os mando, que améis unos a otros. Ok. Ahora sí, vamos con la explicación del versículo base de este tema. Y vemos en estos versículos que Dios utiliza una parábola para comparar lo que tiene que ser la vida de los creyentes, ¿vale? Es muy padre, es increíble poder haber nacido de nuevo con una sola frase, con una sola oración, con una sola proclamación, pero nosotros no podemos hacer crecer nuestra vida en Dios, en Jesús, si no estamos unidos a la vid, si no estamos unidos directamente con Jesús. Bueno, el ejemplo que él nos da es de que somos como un árbol. Y como un árbol nos sembramos, brota, crece, da fruto y semilla para multiplicarse. Lo que quiere Dios es de que nosotros demos mucho, mucho fruto, que tengamos cosas en abundancia. Entonces sembró, Dios sembró en nosotros su semillita en el momento en el que nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Él puso nuestra semillita para poder seguir dando fruto. El secreto de esta vida creciente, de esta vida en crecimiento, solamente es uno, es seguir pegado a la vid, seguir pegado a Jesús, tener una comunión con Jesús, que es Él la vida misma. O sea, si no estás pegado con Él, no tienes vida, no tienes crecimiento, no tienes semillas, no tienes nada, no puedes tener fruto, porque te vas a secar, te vas a morir, y como decía en el versículo, vas a arder. Y yo lo veo en la cuestión como persona.
es, ok, yo necesito tener esa vid, yo necesito esa agua, yo necesito de esos alimentos que es la palabra y es Jesús, para poder tener un crecimiento como persona y poder dar fruto. Y te preguntarás por qué Jesús es la vida, en qué momento pasó, en qué momento dijeron que Él es la vida. Y yo aquí te doy la respuesta. Vamos con el versículo, es Juan 1 del 1 al 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El que estaba, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En este versículo es impresionante entender que la vida está en la palabra de Dios, ¿ok? La palabra de Dios. Y después convertida en una acción. ¿Sí me explico? En el hecho, en hacerlo, en hacerlo, hecha carne. O sea, Jesús es la acción de la palabra de Dios. Entonces, resumiendo, Jesús es vida. No, y todo aquel que no se mantiene en la vida, en la palabra de Dios, que toma esa vida para seguir creciendo como persona, si lo quieres ver, vas a terminar seco, vas a terminar sirviendo para nada. Entonces, ese no es el objetivo, digamos, sí, creer en Jesús nos sirvió para tener una nueva vida y solo fue cuestión de creer, pero ahora necesitamos aplicar, ahora necesitamos tomar decisiones para, eh, para tener una vida en Jesús creciente. No simplemente es cuestión de creer, no vas a aprender nada, no vas a poder accionar nada si no aprendes nada. Bueno, ¿cómo puedes crecer con crecer en Jesús, crecer en esta parte? Y una es leyendo la palabra de Dios, lo cual vas a obtener sabiduría, vas a hacer las cosas propias, las vas a hacer acción y de la acción va a dar fruto. Ya sea alguien pueda verte y decir, oh, yo quiero lo que tiene él, oh, yo quiero ser como esa persona, porque es diferente, porque tiene algo que, que no es normal, que no es de aquí. Entonces podemos llamar a más personas a conocer a Dios y seguir dando fruto. A Jesús no le sirve si no estás dando fruto, no le sirve de nada, ¿ok? La meta de Jesús es, como lo dije antes, es de que demos fruto. Por eso está dispuesto a limpiarnos continuamente a través de la palabra. Él nos da la palabra para poder desahogarnos, para poder consolarnos, para poder dar instrucciones. Muchas veces hemos escuchado que la palabra de Dios es la guía de la vida y es así. Todos los demás en los que tú quieras saber cómo es que se tiene que hacer, que sí y que no, están en la Biblia. Y lo único que tienes es estudiarla, leerla, ¿ok? Y tú vas a decir, bueno, ok, ¿y qué frutos quieren que yo dé, que quieren, que esperan de mí, ¿ok? Entonces, Jesús, Jesús en Gálatas del 5, del 22 al 23, nos dice cuáles son los frutos que espera de un nacido de nuevo, ¿ok? Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9, de hecho. Contra tales cosas no hay ley. No tienes, estas son las cosas que el Espíritu va a estar trabajando contigo, pero no es algo que tú te tengas que esforzar en hacer, no es, eh, no es algo que tú digas, no, ya, ahorita ya tengo que ser súper paciente con todos porque obviamente recibí a Jesús y pues, ¿qué van a decir? No, el cambio, como lo dije en el video pasado, no es de la noche a la mañana, es un proceso como todo. Y lo único que te va a dejar que sigas fluyendo en eso es la vida.
de Jesús. O sea, estar unido a Él, estar unido a la vida de la vida, estar unido a la palabra, estar unido en constante oración. No hemos tocado ese tema, lo vamos a tocar más adelante, pero en constante oración. Él nos va a seguir, Él nos va a guiar, Él va a estar con nosotros, lo dice en la parte de su versículo, que si nosotros estamos con Él, Él va a estar con nosotros, ¿ok? Al intentar ir corrigiendo mis acciones, ir corrigiendo todas las cosas malas, poco a poco, eh, me voy a ir injertando a la vida de Dios, ¿ok? Poco a poco se van a ir yendo cosas malas como el enojo, la ira, pleitos, la codicia, la vanidad, el egoísmo, etcétera, etcétera, y se van a ir convirtiendo en los nueve frutos que ya habíamos hablado en este versículo. Ahora tenemos a una persona que es nacida de nuevo, que se une a la vid conforme a la oración y a lo del capítulo pasado, y empieza a dar mucho fruto. ¿Por qué? Porque si estás unido a la vid, empiezas a dar mucho fruto. Y esto da gloria a Dios. Y de gloria a Dios, y se convertirá después en un discípulo de Dios, de Jesús. Toda la palabra que he dado, toda la palabra que Dios nos dio más bien y que yo ahorita estoy explicando es que nos amemos unos a otros como Jesús nos amó. Sí es bien difícil, no es nada fácil porque también Él la dejó muy complicada, de verdad muy complicada, porque Él dejó todo, Él se dejó a sí mismo, Él se consideró menos que nosotros, o sea, para nosotros cada persona valía más que él y, y se ofreció en sacrificio. O sea, imagínate qué magnitud de amor tenía Jesús a dar su vida por ti. Yo creo que muy pocas personas darían la vida por mí, menos si no me conocen. Pero aquí hay un dato importante. Él ya te conocía. Entonces es súper complicado llegar a eso, pero tenemos que hacer lo máximo posible eh, por amar a nuestros prójimos. Filipenses 2, del 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es algo que es súper, súper impresionante. Este amor es incomparable, es imposible, yo creo, pero si no estamos unidos a la vida, si no estamos unidos a Él, que es la vida misma, más difícil se nos va a poder hacer querer y amar a nuestros prójimos. Es más difícil si no estamos con Él, comprenderlos y a lo mejor tener un poco más de paciencia como es uno de los frutos del Espíritu, que si no estamos unidos a Él, no lo vamos a lograr solos. Necesitamos estar en todo momento unidos a Él, leyendo la palabra que es el mismo y haciéndola, convirtiéndola en acción. Realmente llevar a cabo las cosas que dice la palabra. Entonces, solamente así podremos tener una comunión con Dios, ¿vale? No te estoy diciendo de que si te portas mal ya no va a estar el Espíritu contigo, no, simplemente ya no va a haber esa comunión, ya no va a haber ese
crecimiento, más bien, ya no va a haber un crecimiento continuo a que si tú estuvieras continuamente leyendo la Biblia, que si tú estuvieras practicando las cosas que dice la Biblia, sería de forma diferente y entonces sí estarías en una comunión con Dios. Y no es algo que yo te diga, pregúntale a las personas que tengas cerca de ti eh, o, o experimentalo tú mismo, ¿vale? Me gustaría que lo experimentaras, que lo vieras, que lo vivieras. Y para eso hago un llamado a injertarte en la vida, ¿sabes? A, a comprometerte con Jesús, a conocer su voluntad y su palabra, a estar en comunión con Jesús. La palabra de Dios es muy importante para que tú te injertes en Jesús y que tú conozcas a Jesús y que te hagas una comunión con Él. El Espíritu te va a estar guiando, te va a estar dando esos ánimos que tú necesitas para seguir estudiando. Ok, ahora vamos a hacer una oración en la cual si tú ya decidiste que vas a seguir a Dios, entonces tienes que renunciar a las otras formas de pensamiento, a las otras religiones, a las otras formas de vida, sobre todo también a la religiosidad. Entonces, vamos a hacer una oración y espero la puedas hacer conmigo. Señor, en este día te doy gracias, Señor, por estar una vez más aquí. Señor, te doy gracias por las bendiciones que me has dado, Señor. Eh, Asimismo, Señor, yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero seguir tus pasos, Señor. Y en esta ocasión, ante ti, Señor, renuncio a otras formas, a otras corrientes de pensamiento, Señor. Solamente quiero que tu pensar esté en mí, tu forma de pensar esté en mí, Señor. Renunciar a otras formas de vida, renunciar a toda religiosidad, Señor, que yo tenga, Señor. Te pido que la elimines, Señor. Yo solamente quiero seguirte a ti, seguir tus pasos, servirte a ti y dar frutos, Señor, para ti, Señor. Y aceptar toda la vida, acepto toda la vida que viene de ti, Señor. Acepto todas las bendiciones que tú tienes para mí y para mi vida, Señor. Acepto todas las cosas que vienen en la palabra de Dios, Señor, y que haré todo lo posible para aplicarlas a mi día a día, Señor. Declaro que tú estarás conmigo en todo este proceso, Señor. El Espíritu Santo me va a guiar, Señor, y te doy gracias, Señor, por, por escogerme a mí, Señor, como dice en el versículo. Nosotros no te escogimos a ti, nosotros no elegimos seguirte a ti, Señor. Tú nos elegiste desde antes y tú tienes un tiempo perfecto para cada uno de nosotros, Señor. Y en esto te doy gracias infinitas, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Y listo. Y eso es todo por parte de la oración, de renunciar a cosas que no son correctas para nuestro pensar y que a lo mejor nos van a distraer al momento de querer seguir la palabra de Dios. Y bueno, eso es todo por el tema de hoy. Espero y me hayan entendido, me haya explicado sobre todo muy bien. Ya no es culpa del que escucha, sino del que se expresa. Entonces espero me haya explicado muy bien. Espero y te haya animado a seguir injertado a la vida del Señor. ¿Ok? Y pues damos por terminada este tema, esta sección de hoy. Y vamos a hacer una oración para terminar el video de hoy. Señor, te damos gracias por este día, Señor, gracias por las bendiciones que nos da, Señor. Te doy gracias por todas las personitas que están escuchando este video, Señor. Gracias por permitirme dar un poco de lo que tú nos has enseñado, Señor. Gracias por todas esas vidas, Señor, que tú vas a transformar. Te pido, Señor, que puedas bendecirlos, que puedas darles paz en su casa, que puedas unir a sus familias, que puedan llegar con bien a su casa si es que están en algún camino, en el transcurso de un camino, Señor. Te pido que los bendigas, que bendigas sus vidas, Señor. En el nombre de tu amado Cristo. Amén. Y eso es todo por el video de hoy.
Nos vemos el siguiente jueves para el tema 3 y nada, nos vemos pronto. Les mando un beso, bendiciones, bye.